Perfecto. Muchas gracias, coronel. Estamos en contacto. Bueno, le agradecemos por estos minutos. Es muy importante para nosotros estar en contacto con el coronel Marcelo Pimentel, coronel de reserva del ejército brasileño, y para hablar de este momento histórico de Brasil. Quería, coronel, preguntarle cómo está viendo la situación y sobre todo preguntarle por la situación de las Fuerzas Armadas, principalmente del ejército, ante el triunfo de Lula. Sí, claro, Mariano, gracias por la invitación para esta plática, ¿no? Disculpa por el español si no está muy listo, porque hace 4 o 5 años que yo no hablo prácticamente con otro hispanohablante, Está pero perfecto, yo muy soy un bueno. coronel retirado del Ejército de Brasil, ¿no? Yo soy de la graduación 87, o sea, de los años 80, graduado en los años 80, en la transición de la dictadura para la democracia, ¿no? Entonces, en estos 4 años, tuvimos un gobierno prácticamente militar, en que en que su dirección era de un capitán del ejército de los años 70, de la escuela militar, y con un vicepresidente de la misma generación, un general, y coincidentemente de mi especialidad, artillería, ¿no? Nosotros tres somos artilleros. Ujú. Y prácticamente 10, 11 mil militares, entre generales, coroneles del ejército, de la armada y de la fuerza aérea, estuvieron en el diseño de la estructura del gobierno en mandos y cargos muy relevantes. Entonces, hubo de una cierta medida un traspaso que se puede decir de una pared, de un muro, ¿no? Que debe segregar las Fuerzas Armadas, los militares, de los gobiernos y de la política. En estos 4 años se traspasó este anteparo que fue construido en los 30 años entre la Constitución de 88 y el 2018. Sí. Entonces, la elección de Lula, en mi opinión, representa una oportunidad para que los militares, o sea, sus altos mandos actualmente, y la sociedad, más una vez, construyan esta pared, este Rubicón, ¿no? Que debe segregar los espacios de los militares y de la política, porque la lucha política es por naturaleza muy distinta, ¿no? Hay partidos, hay partes, hay disensos, y la realidad militar, la actividad militar, eso no pasa. Hay que haber cohesión, no puede haber partidos, ¿no? Eh, el general manda y los otros hay que obedecer los órdenes y todo. Y en la política no pasa así, ¿no? Entonces, es siempre muy complejo, y la historia nos dice que es complejo cuando militares pasan para el lado de la política, porque la política ingresa en los cuarteles. Y Ujú. nuestra historia de Latinoamérica, especialmente, está llena de ejemplos digamos, inestabilidad política debido a este factor. Entonces, es una oportunidad de reempezar a hacer un movimiento de alejamiento de los espacios, de los retos militares, de los retos de la política. Así lo veo. Coronel, ahora, después vamos a lo concreto, a la situación actual, pero tomando este concepto suyo de separar lo militar de lo político, también en la historia de Brasil existe la idea del soldado ciudadano o soldado ciudadano, ¿no? De Luis Carlos Prestes, a Columna Prestes, y después en el gobierno de Getúlio Vargas también hubo una impronta militar. Quizás
con una visión más popular, más nacional y popular, pero hubo siempre soldados y oficiales del ejército que intentaron meterse en política del lado del pueblo. Eso chocaría un poco con esta visión de separar, ¿no? Sí, claro, Mariano. Vea, es un hecho histórico, es un proceso histórico de Latinoamérica que nuestros países tuvieron en su formación como estados, como nación, la participación de militares como protagonistas, sea en el campo de batalla para conformar nuestras fronteras, ¿no? Sí, Sea para consolidar los estados, sí, evitando movimientos de segregación, de separación de provincias o de regiones, ¿no? Del Estado unitario. Pero esto hace parte de la historia. Y en el proceso de la Guerra Fría, de los 30 hasta los 70, 80, esto se quedó muy evidente en nuestros procesos históricos. Los militares tuvieron un papel, un rol de a veces ser este factor de refuerzo del Estado como inductor del desarrollo económico, del desarrollo social, digamos, reducción de las desigualdades sociales que usted dijo como populista o como más cercano del pueblo. Pero esto es histórico. En el siglo XXI, este tipo de rol, de papel, ¿no? Que los militares tuvieron en otras épocas, no se van bien, porque, como yo digo, es como si fuera anacrónico, fuera de la historia. claro. Hoy, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, los países de Centroamérica, del Caribe, México, tienen instituciones civiles Ujú. más profesionales que tienen la capacidad de hacer las, eh, las medidas de frenos y contrafrenos, no sé si se dice así en esta Sí. expresión, de la lucha política, del movimiento social. Entonces, las Fuerzas Armadas no tienen más, por Ujú. lo menos no tuvieron en estos últimos 20, 30 años de nuestro proceso histórico de consolidación de la democracia en nuestros estados nacionales, este rol Ujú. de protagonistas políticos. Claro, Por eso que yo digo siempre que es algo anacrónico, claro. antihistórico, Ujú. es impropio de las Fuerzas Armadas del siglo XXI, porque tenemos retos de defensa, no solamente de nuestros países, pero de nuestra región como un concepto integrado delante de los retos del mundo moderno, ¿no? Tenemos ahí conflictos latentes y conflictos vivos en el hemisferio norte, del Sí. occidente, el oriente, y tenemos que tener una función de defensa más segura, más fuerte. Y si Ujú. nos metemos en la política, nos enfraquece en un aspecto muy importante, que es la cohesión del órgano militar, que no puede tener divisiones como, por ejemplo, dijo usted en la época de Prestes, en Brasil, que representaba dentro de los cuarteles la izquierda revolucionaria. Y dentro de los cuarteles, en este entonces, había también de la extrema derecha fascista Sí. dentro de los cuarteles. Y esta lucha dentro de los cuarteles traspasaba para el mundo político y del mundo político venía para los cuarteles, volvía para los cuarteles y la inestabilidad democrática fue el punto relevante de nuestro proceso histórico desde entonces. Pero Claro. ahora, en los últimos 30 años, que creo que es completamente, puramente anacrónico Ujú. este tipo de protagonismo político de los militares, pero siempre de los altos rangos de los militares. Ujú. Casi nunca en los medianos y bajos rangos de la jerarquía militar. Así Eh, lo veo. Coronel, ¿y usted tiene relación, me imagino que más allá de estar retirado, tiene relación con camaradas,
con compañeros militares, oficiales. ¿Cómo ve la situación actual? ¿Los oficiales y los suboficiales entienden esto que dice usted o va a ser difícil que entiendan? Porque si hay 10.000, 11.000 oficiales que participaron en el gobierno de Bolsonaro, ahí también hay una cuestión política, pero una cuestión económica también y hasta personal de ellos. ¿Cuál cree que es la situación? ¿Será un problema para el futuro gobierno o no? No debería de ser un problema en el futuro gobierno, porque hay una máxima, creo que en los ejércitos de todo el mundo, que el ejemplo, ¿no? El ejemplo es casi todo en el paradigma militar. Entonces, si los altos mandos se van para los cuarteles, salen de la política y del gobierno, los otros rangos siguen el ejemplo de los altos rangos. Entonces, es un problema porque, en mi caso específico, por simplemente hacer una crítica a este protagonismo, sin tomar partido em apoio ao partido A, B ou C, eu fui praticamente excluído de los grupos sociales de mi formación de los años 80, para que usted pueda tener en cuenta cómo es grave, cómo es peligroso cuando la política ingresa en los cuarteles. Si antes había polos dentro de los cuarteles, hoy solo hay un polo, y el polo muy involucrado con la derecha o la extrema derecha, que el capitán Bolsonaro, su vicepresidente, representan muy bien en discurso y en práctica política, ¿no? Es transformar el adversario político en una especie de enemigo, como si fuera un campo de batalla, ¿no? Entonces, lamentablemente, infelizmente, este tema de la política ya está muy intrínseco a la vida militar. Y mi papel, mi misión acá como un coronel retirado, un oficial retirado, que conoce a todos los militares que están en el gobierno prácticamente, es ayudar a los formadores de opinión. No tengo ninguna pretensión de hacer política. Creo que mi misión aquí es dar instrumentos de conocimiento para que los políticos, las instituciones, hagan su parte para ayudar que regresemos a nuestro lugar. Porque fue en nuestro lugar institucional que logramos uma excelente imagem junto à sociedade brasileira. E este excelente imagem foi utilizado por estes militares para ser política, para lograr apoio político eleitoral de la gente brasileña que confia em suas forças armadas. Claro. Infelizmente, confiava mais antes del 2018, agora confia menos. Por isso estou aqui, para que a única forma de recuperar esta imagem do exército de todo o país, não somente de la gente de direita, do partido A, B ou C, é sair do governo, qualquer, Claro. fuera um governo de esquerda popular, também seria de la mesma forma um equívoco fazer este tipo de protagonismo, porque vai a generar outro polo dentro da Força Armada. Se hoje solamente há um polo dentro político de los quarteles, é legítimo e lógico que se mais um tempo se passa assim como protagonista os altos mandos, se vai aparecer um outro polo à la esquerda ou mais à direita. Então, é muito peligroso. A história nos grita, a história nos diz que é muito peligroso este involucrar militar com a política, com governos, qualquer governo de qualquer inspiração ideológica ou política. Claro. Coronel, usted fue compañero de estos militares, estos oficiales que han sido tan importantes en este gobierno que va terminando, que va a terminar el 31 de diciembre.
Aquí en Argentina y en el mundo creo los más conocidos son el capitán Bolsonaro, que fue presidente, el general Gonzaga Schroeder, Lesa, que fue quien amenazó con un golpe de Estado si liberaban a Lula, el general Hamilton Murao, que es el vicepresidente, el general Sousa Braga Neto, también del gabinete. ¿Cómo eran ellos? ¿Cambiaron mucho? ¿Cómo eran buenos militares cuando usted los conoció, cuando usted compartía con ellos? ¿O siempre fueron así y ya se preveía que podían hacer esto? Creo que no tenemos tiempo para hacer para profundizar este análisis, pero mi crítica siempre se refiere a los hechos políticos de estos militares, por ejemplo, que usted nos trae a conocimiento. Jamás yo hago comentarios sobre sus carreras militares o sobre su vida personal, ¿no? No me cabe hacerlo, sería antiético de mi parte, pero como están en puestos políticos, y toda la gente que está en puestos políticos, es legítimo que uno haga críticas, ¿no? Incluso los militares retirados, protegidos por la ley permite a nosotros que hagamos este tipo de crítica. Entonces, no tengo comentarios sobre su vida, pero puedo garantizar a todos, fueron excelentes comandantes, son profesionales muy respetados, tuvieron liderazgo con las tropas, pero eso no da condición a uno de ser un gobernante, porque las lógicas militares son distintas de las lógicas políticas. El liderazgo político se viene de abajo para arriba y son legitimados por las elecciones periódicas, por la lucha. Y el liderazgo militar viene de arriba para abajo, ¿no? Y están conformados por la estricta disciplina. Es de otra naturaleza, tiene otra finalidad, cumplir la misión, cualquier costo, en cualquier condición de tiempo, espacio, y la política no, tiene otra lógica, otros etos, ¿no? Entonces, só para confirmar, son sí excelentes militares, fueron excelentes militares, pero terminó la carrera termina cuando uno se retira, ¿no? Y recibe del Estado el sueldo que condice con su condición de militar retirado. Puede ejercer cualquier profesión, pero incluso puede ser político. Pero cuando quiere ser político y dejar de ser un militar para ser un militante político, tiene que seguir las reglas, la ley. Y en muchos de estos casos, de estos militares retirados en la política, no se siguen las leyes. Por ejemplo, es muy sencillo, pero de muy significado. No puedo retirado utilizar mi rango. Yo no dije a usted, ni me presento acá con mi rango que tenía. La ley determina que el militar que tiene un cargo político no puede utilizar su rango, porque tiene ventaja sobre otros cuando va a se presentar en unas elecciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas normas, estas reglas estão sendo desrespeitadas e o Ministério Público, as autoridades militares se hacen, parece que não estão vendo estes problemas e é compreensível porque são generales que los hacen, ¿no? Então, os mandos que estão de alta não têm a atenção devida e a questão do exemplo. Se um general descumpre a lei, el coronel, mayor, el sargento, ¿no? Van a tener la misma inclinación para hacer lo mismo. Y ahí el ejército se convierte en un partido, ¿no? Claro. O en alguna cosa que no es un ejército. Claro. Marcelo, le hago la última pregunta y le agradezco mucho, mucho estos minutos. Como militar, usted sabe que en general quizás no hay nada que aglutine más a un pueblo que un peligro externo o una guerra. Quizás en los últimos tiempos algunos escritores han dicho que el fútbol es como la guerra, pero menos cruenta, en otros términos, y por eso también en un mundial todo el pueblo se une, ¿no? Atrás de una selección. Pero volvamos a la guerra. En una guerra sí
hay una alianza de clases y todos vamos atrás de un objetivo. Nosotros, la mayoría de los países de Sudamérica, de Latinoamérica, conseguimos la independencia con una guerra de liberación, ¿no? Pero Brasil no. Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, tuvimos en San Martín, en Bolívar y en tantos militares nuestros liberadores. Y todo el pueblo hubo un pueblo en armas en contra del imperialismo. En Brasil no, en Brasil hubo una disputa entre Don Joao y Don Pedro y así se consiguió la independencia. Esa falta de alianza de clases quizás esté atrás de este ejército que hoy se mete en política para favorecer a la derecha. Eh, ¿Cómo lo analiza usted? Y si es así, habría que quizás hacerle entender a los militares brasileños que hoy también hay amenazas externas para Brasil y para Sudamérica que necesitan de un ejército concentrado en lo suyo, como dice usted, Marcelo. ¿Puede ser un Sí, análisis ese? sí, claro. Mira, el proceso histórico brasileño y de los países latinoamericanos son un poco distintos en el origen del Estado, ¿no? Pero después son más o menos iguales, incluso con la evolución de sus Fuerzas Armadas. Brasil tuvo misiones de guerra, la última misión relevante de guerra en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Fue el único país que fue al teatro de operaciones europeo para luchar contra el nazifascismo, ¿no? Enviamos una división de ejército con más o menos 30.000 hombres y mujeres hace casi 80 años, ¿no? Tuvimos en esta época de Guerra Fría involucración, tuvimos participación en misiones de paz patrocinadas por la Organización de las Naciones Unidas, junto con Argentina y con otros países latinoamericanos. Hace unos años tuvimos una participación protagonista en la MINUSTA, la misión de estabilización del Haití, incluso con un batallón argentino y otros batallones y compañías y pelotones de otros países, tanto de Latinoamérica como de otras partes del mundo. El nivel de capacidad operacional del ejército, de las Fuerzas Armadas brasileñas, es adecuado a su dimensión geopolítica. Y por eso que yo estoy diciendo más una vez que la participación en la política puede hacer algún daño a esta capacidad, no prácticamente la capacidad operacional, pero la capacidad de autoridad moral para representar todo el país. Ustedes saben cuando una fuerza militar se identifica con un gobierno, sea un gobierno de una dictadura o una democracia, parte de la población tiene alguna desconfianza, alguna oposición a la fuerza, porque identifica la fuerza con el gobierno. Y por eso que no se debe pasar ese tipo de protagonismo. Pero en la capacidad operacional, el ejército sigue, y la marina y la fuerza aérea, sigue con un desarrollo muy interesante, intentando tener un rol más importante en el hemisferio, en la región, o como protagonista, como partner, né? Un parceiro, Un companheiro de socio. Argentina, Uruguai, Chile. Uma boa iniciativa seria, talvez, termos batalhões ou comandos conjuntos, combinados, com nossos vecinos de Sudamérica, principalmente en el que corresponde al Mercosur, ¿no? Creo que es una oportunidad para el próximo gobierno hacer un esfuerzo para tenermos, o por lo menos tenermos de nuevo, o más una vez, esta iniciativa de una integración de las Fuerzas Armadas de Latinoamérica, empezando por el centro sur, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, que son el núcleo del Mercosur, ¿no? Y ahí, desde ahí, para otras partes, como ya se intentó con la ALCA, ¿no? Las iniciativas de hace unos 10, 15 años, creo que es una oportunidad para tenermos más una vez esta tentativa de una integración militar que será muy buena para nosotros como región y
y nosotros como países integrantes de esta región. Marcelo Pimentel, coronel retirado del Ejército de Brasil, muchas gracias por ayudarnos a entender todo esto. ¿Mm? Gracias por participar, disculpa mi español No, y nos excelente. vemos. Gracias. Nos vemos, gracias. Después se lo mando, Marcelo. Gracias. Claro, claro, le agradezco. Un abrazo enorme. Un abrazo.